el gobierno de todos. Bienvenidos. Una noche más, los medios públicos presentan Ecuador al futuro, un esfuerzo conjunto de Ecuador TV, Pública FM, Medios Digitales, El Telégrafo y Diario El Tiempo, por generar un debate frontal y honesto sobre los temas prioritarios para el progreso del país. Hoy hablaremos del desarrollo sostenible y cambio climático. Precisamente hoy, el vicepresidente Otto Sonnenholzner presentó la mesa sobre este tema dentro del Acuerdo Nacional impulsado por el gobierno. Recuerde que puede sumar sus ideas a través del hashtag Acuerdo Ecuador 2030 desde las redes sociales. Nuestros invitados el día de hoy para abordar este tema son, preste atención, Katy Coral, profesora de la Universidad Internacional SEC en la Facultad de Ciencias Naturales y Ambientales. Ella es máster en Evaluación y Control de Contaminación Industrial. También nos acompaña Natalia Bonilla, miembro de Acción Ecológica. Tiene 17 años de experiencia en derechos humanos, ambientales y ecofeminista. Nuestro tercer invitado es Mauricio Ochoa, subsecretario nacional del Agua Potable y Saneamiento de la Secretaría Nacional del Agua. Él es ingeniero agropecuario con especialidad en agua potable y saneamiento. Ellos son nuestros invitados, quienes conversarán de inmediato junto a Fabricio Ceballos. En 60 minutos se realizará un diagnóstico sobre este tema y también, por supuesto, se dará a conocer cuáles son las posibles soluciones que se presentan ante este tema. Y es que es cierto que toda actividad humana genera un impacto ambiental. Lo importante es generar estrategias para un desarrollo sostenible en el tiempo y amigable con la casa grande que nos acoge. Revisemos en cifras cuál es el impacto de las diferentes actividades productivas en el país. El gobierno nacional se ha sumado a la lucha global por combatir el cambio climático y la reducción de emisión de gases de efecto invernadero. Es así que el pasado 29 de marzo de 2019, dentro de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, el Ecuador hizo la entrega de la contribución determinada a nivel nacional, donde se dio a conocer las metas, medidas y acciones para manejar los impactos de esta problemática. Según el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero, en el 2002 el sector que más generó estas emisiones fue el de energía con 46.63%, seguido del uso de suelo, cambio de uso de suelo y silvicultura USCUS con 25.35% de las emisiones totales netas. Agricultura ocupa el tercer lugar con 18.7% de los gases de efecto invernadero emitidos a la atmósfera. En el sector de los procesos industriales registró el 5.67% y los residuos el 4.19%. Otro de los problemas que afecta al planeta es la contaminación ambiental causada por el plástico. Se advierte que cerca de 1 millón de los 8 millones de especies de animales y vegetales que existen a nivel mundial podrían desaparecer en pocas décadas debido a este material. En nuestro país, las Islas Galápagos también sufren de esta contaminación debido a las corrientes marinas que arrastran desechos desde Sudamérica y Centroamérica. Entre el 2018 y 2019, más de 30 toneladas de residuos plásticos llegaron al archipiélago, afectando la flora y fauna de la misma. Y es por ello que desde mediados de 2017, el gobierno nacional inició el proceso de identificación de iniciativas entre los sectores público, privado, sociedad civil y academia, con el fin de implementar la contribución determinada a nivel nacional que servirá para cumplir con las obligaciones del Acuerdo de París. Entre las metas trazadas están reducir en un 9% las emisiones de gases de efecto invernadero en los sectores de energía, procesos industriales, residuos y agricultura. Con el apoyo de la cooperación internacional, se espera una reducción de un 20.9% hasta el 2025. En cuanto a la deforestación y degradación de tierras, el compromiso del gobierno nacional es reducir en un 4%. Sin embargo, con el apoyo internacional, se prevé llegar a un 20% de reducción total. De igual forma, se plantea promover la sostenibilidad alimentaria de forma que no amenace la producción alimenticia y reducir el riesgo ante los impactos del cambio climático. Con estas líneas de acción se pretende promover la articulación, integración y continuidad de esfuerzos para apoyar la mitigación del cambio climático. Ivana Paredes, Medios Públicos. Es ahora el turno de nuestros invitados de analizar el tema y poner, por supuesto, sus observaciones sobre lo que ocurre en el país. Fabricio.
Claro que sí, Sofía. Amigos televidentes, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Ecuador al Futuro. El acuerdo es ahora. Son las 21:05. Generamos este programa en vivo y en directo para todo el país y contamos con la presencia de expertos en el tema climático ambiental para ofrecernos sus puntos de vista sobre este importante eje dentro del acuerdo nacional que se impulsa desde el gobierno nacional. Arrancamos este diálogo, esta conversación con la señora Katy Coral, profesora de la Universidad Internacional SIC en la Facultad de Ciencias Naturales y Ambientales. Gracias una vez más por estar aquí. Buenas noches. ¿Cuál es la situación climática ambiental del país en la actualidad? A ver, los principales problemas que nosotros hemos detectado a nivel de país son, por decirlo menos, 4 que hemos detectado muy fuertemente. ¿Cuáles? El primero de ellos es para nuestro concepto la calidad del aire. Calidad del aire en lo que refiere a emisión vehicular, emisiones de fuentes fijas y por supuesto la inmisión. ¿Sí? Tenemos serios problemas que además repercuten en lo que es salud. ¿Sí? Muchas personas, nosotros habremos notado que se nota un avance de cáncer, por ejemplo, de pulmones, y eso es una consecuencia directa de las emisiones a la atmósfera que tenemos. De acuerdo, el segundo. Segundo problema, agua. Contaminación del agua principalmente por sustancias peligrosas. Hablamos de metales pesados, hablamos de pesticidas y hablamos de lo que se llama en la actualidad contaminantes emergentes. El tercer problema, residuos. ¿Sí? Los residuos quizás lo vemos como un problema porque es lo que lo tenemos más cerca, pero yo también pienso que desde el punto de vista académico y desde el punto de vista técnico es aquello que más fácilmente se puede solucionar desde el punto de vista de la economía circular. Estamos hablando de los residuos de forma general, no solo plásticos. No solamente plásticos. Ese es uno de los problemas también, que tendemos a enfocarnos en algo y perdemos de vista el resto del problema. Entonces el problema es bastante más grande de lo que nosotros creemos. El cuarto, y el cuarto problema, ruido. ¿Sí? Uno de los problemas a los que nos vemos afectados es los niveles de ruido con los que nosotros nos enfrentamos en las diferentes ciudades. Desde esos puntos de vista, pues todos ellos están vinculados directamente con el cambio climático y con la sostenibilidad a futuro del país. Muy bien, muchas gracias Katy Coral por su intervención. Vamos ahora con Natalia Bonilla de Acción Ecológica. La situación actual del Ecuador frente a estos temas. Bueno, para poder comprender el presente que estamos viviendo, nos tenemos que remitir al pasado. Para no irnos muy lejos, deberíamos por lo menos irnos hasta los 10 años anteriores del anterior gobierno. Esto de aquí, porque es muy importante que nosotros comprendamos que todas las causas que ya nos acaba de compartir nuestra compañera tienen una causa. Y esta causa, en el caso del Ecuador, tiene que ver con el extractivismo. Tiene que ver con la intensificación del modelo extractivista, las causas subyacentes, que es como nosotros estamos llamando. Entonces, esta es realmente la raíz que nosotros encontramos para la deforestación que existe actualmente, para la contaminación de agua, para la contaminación de tierra. Cuando nosotros estamos hablando de que hay un grave problema que es generado por la agricultura, hay que utilizar los términos correctos y sobre todo referirnos a la agroindustria. Y en el caso del Ecuador en concreto, la expansión de la palma africana tiene un impacto muy severo sobre el bosque, sobre los pueblos que están alrededor y además de eso sobre el agua. Entonces, de alguna manera tenemos que primero remitirnos a lo que está pasando y después analizar qué es lo que estamos viviendo. Lastimosamente nosotros encontramos que en este gobierno hay un continuismo de esta política extractiva, incluso una intensificación de esta política extractiva. Esto quiero decir, por ejemplo, que se han duplicado los campos de extracción petrolera, que Ecuador se ha abierto de alguna forma sin medida a la minería a gran escala. Igualmente a todos estos procesos agroindustriales que tienen estos impactos tan severos. Entonces, para poder realmente enfrentar este problema, tenemos que remitirnos a las causas. Porque, sí, gracias. De acuerdo, muy bien. Muchas gracias a Natalia Bonilla. Es momento de Mauricio Ochoa, subsecretario nacional de Agua Potable y Saneamiento de la Secretaría Nacional del Agua. Los principales problemas que enfrenta el país actualmente en el tema medioambiental. Sin duda, el cambio climático ha traído consecuencias bastante importantes con efectos negativos. Podemos ver nosotros que hemos tenido inundaciones, podemos ver nosotros que tenemos sequías altas, fuertes en determinadas épocas del año a través de del cambio climático y sus efectos que han venido desarrollando.
Y eso obviamente ha traído consecuencias fuertes en la prestación del servicio de agua potable y saneamiento. Y creemos que es algo sumamente importante atacar justamente que la gente tenga agua segura, saneamiento seguro e higiene seguro, que es sumamente importante para ir reduciendo las brechas, la pobreza y de tal manera las empresas, las industrias, tenemos una problemática importante que solamente el 10% de las aguas en el país son tratadas. Y eso obviamente acarrea una contaminación bastante importante en nuestras aguas superficiales. De igual manera, al tener nuestros suelos descubiertos, sin tener una política pública, ¿no es cierto?, que permita ir contribuyendo a que tengamos una orientación hacia la soberanía alimentaria y que tengamos estos suelos cubiertos para evitar la sedimentación hacia nuestros ríos y que vayan a nuestras playas, también es una problemática importante. Hay que tomar en cuenta también que de las estadísticas del 2016, en agua segura tenemos el 51% que estamos dando de agua segura a nuestra población. ¿Cuánto? Perdón. El 51%. ¿Qué quiere decir agua segura? Que tengamos agua de calidad, agua de cantidad, ¿no es cierto?, con continuidad, que sea accesible, pero también que sea asequible. Es decir, que tengamos unas tarifas adecuadas que la gente pueda acceder al servicio. Ok. Bueno, esas han sido las posiciones y las observaciones que han realizado cada uno de los invitados a este panel para señalar los problemas y los inconvenientes que actualmente se presentan en el tema de cambio climático, en el tema ambiental, en el tema de sostenibilidad, especialmente en el caso de Ecuador. Sin duda, más adelante nosotros conoceremos también cuáles son las propuestas y alternativas que plantearán cada uno de los invitados para tratar de superar estas deficiencias que actualmente presenta nuestro país. Sofía. Fabricio, recogemos algunas de las observaciones hechas en este diagnóstico por nuestros panelistas el día de hoy. Nos hablan de 4 problemas que se enfrentan, como la calidad del aire, la contaminación del agua, el tema de los residuos y también el tema del ruido. Esos plantean son los temas centrales. Además, las causas de esto son el extractivismo, según se plantea, la deforestación, la agroindustria, mientras que el cambio climático estaría también provocando serios problemas de inundaciones, sequías, que podrían afectar la provisión del servicio de agua potable. Con este diagnóstico, luego de la pausa, volveremos para conocer cuáles son los planteamientos que se hacen en este acuerdo nacional que se ha lanzado desde el gobierno y que tiene el aporte de todos los sectores, también por supuesto desde los medios de comunicación. No se olviden que pueden escribirnos a través de Acuerdo Ecuador 2030 con ese hashtag en las redes sociales.
regreso con ustedes en Ecuador al futuro. El acuerdo es ahora. No olviden escribirnos a las redes sociales. Acuerdo Ecuador 2030 es el hashtag a través de la red social Twitter. Como lo habíamos observado, Ecuador es suscriptor del Acuerdo de París, tras el cual se comprometió a reducir las emisiones de gas de efecto invernadero. Pero también queremos ver qué opinan los ciudadanos y ciudadanas acerca del tema de la contaminación, del cambio climático, cuáles son sus principales preocupaciones. Me llamo Fernando. Quisiera saber que van a seguir explotando el petróleo de la Amazonía y qué van a hacer con los animalitos que existen ahí. La ciudadanía se preocupa por el medio ambiente. Veamos desde los distintos sectores que hoy nos acompañan qué plantean precisamente para proteger a los animales y la naturaleza. Fabricio. Muchas gracias, Sofía. 21 horas 18 minutos. Programa en vivo, Ecuador al futuro. El acuerdo es ahora. Katy Coral, ¿cuál es la alternativa para enfrentar los problemas que usted ha mencionado? 4 problemas muy puntuales. Calidad del aire, agua contaminada, residuos y ruido. Ya. En lo que refiere a calidad del aire tenemos 2 soluciones muy puntuales. La primera es mejorar la calidad del combustible. La calidad de nuestros combustibles es una de las causantes de las emisiones que nosotros tenemos, tanto a nivel industrial como a nivel de fuentes móviles. Y la otra es incrementar la movilidad en transporte masivo, ¿sí? Que sea no solamente un transporte masivo, sino que además sea un transporte seguro y un transporte menos contaminante. De nada nos sirve pues que el transporte masivo también nos involucre en la contaminación. Sin embargo, debo decirles que aún así, si yo me subo en el bus más viejo, en el bus que más destartalado, que más emisiones produzco menos contaminación que si yo voy sola en mi automóvil. Movilidad eléctrica, que es lo que hoy se ha hablado también por parte del vicepresidente. Sería una de las opciones y habría que analizarlas y habría que ver los costos que esto representa. Okay. En aguas es súper importante que los gobiernos municipales asuman la responsabilidad del control de las emisiones y las plantas de tratamiento de aguas negras y grises de las diferentes ciudades. ¿Qué está ocurriendo actualmente? Que el país tiene muy pocas, contadísimas ciudades que tratan sus aguas residuales. Y esto es un problema, porque ya tenemos la aparición de contaminantes emergentes, por ejemplo, cocaína en las aguas. Entonces esto ya es un problema que va mucho más allá y tienen que tratar y tienen que hacerse responsables los gobiernos municipales. El agua es fundamental, no podemos creer que vamos a prescindir del agua, es fundamental para el desarrollo del país. Y además, yo creo desde mi perspectiva académica que las universidades están en obligación de ayudar a preservar este tipo de recursos. Me ha llamado mucho la atención lo que acaba de decir, residuos de cocaína en agua. ¿Dónde se ha reportado este tipo de cosas? En el Machángara. En el Machángara, aquí en la ciudad de Quito. En la ciudad de Quito. Es increíble lo que usted nos dice. Es uno, ¿no? O sea, es uno de los que están reportados, hay muchísimos más. Son en pequeñísimas concentraciones, ojo, no estoy hablando de concentraciones elevadas, claro que pero sí. Esas pequeñísimas concentraciones ya son un efecto, ya producen un problema. Luego vamos a residuos. Mi planteamiento y el planteamiento académico que se debe realizar a futuro es la economía circular, es el aprovechamiento de los residuos, es el aprovechamiento mejor de las materias primas, es la aplicación de buenas prácticas ambientales, es la aplicación de producción más limpia. Ruido. El ruido es el control. Básicamente lo que necesitamos es que las entidades asuman el control que deben realizar sobre tanto las fuentes fijas como las fuentes móviles de ruido. Y en eso tenemos una gran ayuda en la revisión vehicular. Pero no es suficiente. No es suficiente. Lo vamos a ver más adelante. Natalia Bonilla, ¿qué hacer ante la inquietud del ciudadano que hemos escuchado sobre el tema extractivista y la protección y conservación de especies animales y también de la fauna? Fauna y flora. A mí me ha gustado muchísimo esta pregunta porque refleja lo que somos los ecuatorianos. Realmente los ecuatorianos somos personas comprometidas con el medio ambiente. Eso lo podemos ver, lo que pasó con la consulta popular, las preguntas sobre minería, las preguntas sobre la ampliación de la zona intangible en el Yasuní, develan que a los ecuatorianos nos importa. Lastimosamente, a nuestros gobernantes no les importa lo mismo que a nosotros nos importa. Lastimosamente, como ya lo dije, vemos cómo se va profundizando el extractivismo. Y efectivamente, esto tiene consecuencias muy serias sobre la fauna. Es decir, si los ríos están contaminados, ¿cómo los animales pueden tener acceso a agua limpia? Si es que los bosques están deforestados, ¿cómo pueden tener alimentos? Esto por el lado de la fauna y por decirlo muy rápidamente. Sin embargo, ¿puede usted imaginar todos estos impactos que existen sobre los pueblos indígenas que dependen de los bosques?
si no tienen agua limpia, si no tienen animales, si no tienen bosques para alimentarse, las poblaciones que dependen de los páramos, nosotros mismos que dependemos del agua que se genera en los páramos. Es decir, el extractivismo realmente está terminando con el país y frente a esto hacemos poco o muy poco. ¿Cuál es la opción? Por ejemplo, si no se comparte con la línea del extractivismo, ¿cuál es la opción para tratar de cambiar también una realidad que enfrenta nuestro país? Una necesidad económica y una necesidad también de mejorar la calidad de vida en la población. Vemos, por ejemplo, que el extractivismo en el país se da sin control. En el norte de Esmeraldas, la minería legal de oro contamina tanto como la minería ilegal de oro. Allá hay 4.800 piscinas abiertas con contenidos con agua contaminada. Están afectadas 27.000 personas, 120.000 personas contaminadas, todos los ríos de las poblaciones de comunidades afros, aguas, chachi contaminadas. ¿Es esa una alternativa? Yo le devuelvo la pregunta. ¿Es eso una alternativa de vida? ¿Es esa la vida que nos merecemos los ecuatorianos? ¿Por qué las poblaciones de Esmeraldas van a vivir así? Más bien es al revés. ¿Por qué los ecuatorianos vamos a someternos a este tipo de extractivismo salvaje? Claro que sí. Comparto también ese punto de vista que usted nos acaba de mencionar. Hay impactos que afectan a poblaciones en nuestro país, pero también le reitero la pregunta que espero más adelante me la pueda contestar. ¿Cuál es la opción frente al no extractivismo? Lo vamos a ver más adelante. Mauricio Ochoa, ¿cómo pensar en el mejoramiento del tema climático y la sostenibilidad en el país frente a estas condicionantes de las cuales nos han hablado las dos invitadas? Mire, desde el sector agua potable y saneamiento, nosotros hemos venido trabajando en 3 ejes fundamentales. El primer eje es justamente reducir la brecha de agua segura que tenemos en este momento, y para eso hemos lanzado una gran misión de agua saneamiento para todos, enmarcados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en la cual hemos invertido ya $320 millones, 121 proyectos, 2 millones de beneficiarios, 23 provincias, en la cual estamos asegurando ese derecho fundamental que tenemos en la Constitución y lo estamos materializando. Creo que eso es un hecho fundamental. También estamos trabajando en saneamiento seguro. Les decía, saneamiento seguro tiene que ver no solamente que tengamos nuestra red conectada a la tubería de alcantarillado, sino también el problema fundamental, que es tratar las aguas residuales. ¿Sí? Sabemos que las grandes ciudades como Quito y Guayaquil no tienen en este momento tratamiento de aguas residuales, pero hemos aprobado ya proyectos, por ejemplo el proyecto de Vindobona en la ciudad de Quito, con $1.000 millones, en la cual pretende descontaminar todo el río Machangara. ¿Sí? Tenemos en Guayaquil el proyecto de las esclusas y el proyecto de los merinos, que también pretende descontaminar el 70% del estero salado. Entonces estamos generando o implementando la política pública que tenemos en función de ir mejorando estos temas y, por supuesto, aportar al cambio climático. Tenemos otro eje fundamental, que es justamente las áreas de protección hídrica. ¿Sí? Está en nuestra ley de recursos hídricos. En este momento ya hemos declarado 16.000 hectáreas de áreas de protección hídrica, ¿no es cierto? Una en Ponce Paluguillo, hemos declarado también en el norte de la provincia de Pichincha, hemos declarado también en la provincia de La Suay, en Cañar, así que estamos trabajando, son 16.000 hectáreas que estamos realizando, y nuestra meta justamente es tener 190.000 hectáreas declaradas de áreas de protección hídrica. De acuerdo, señor Ochoa. Katy Coral, el vicepresidente de la República, en el lanzamiento oficial de la Mesa de Sostenibilidad y Cambio Climático hoy en Guayaquil, también ha mencionado la importancia de la educación ambiental. ¿En qué medida desde el sistema educativo finalmente también se puede contribuir a preservar el medio ambiente? Es fundamental la educación ambiental desde el punto de vista académico, y yo diría que desde la primera educación, desde la educación básica, se debe mantener la educación ambiental. Yo, por ejemplo, tengo muchísima fe en los millennials. Todo el mundo habla pestes de los millennials, yo les tengo muchísima fe, tienen una visión súper diferente. Hay que prepararles, hay que concienciarles, pero ojo, también hay que preparar técnicamente, hay que tener profesionales técnicamente preparados que puedan afrontar estos temas,
porque no es un asunto visceral, no es un asunto de simplemente yo opino, yo creo, es un asunto de yo sé. Y esa técnica es la que deben dar las universidades, es la que proporcionan las universidades, tanto a nivel de pregrado como de posgrado. Entonces, empezamos con educación básica hasta los colegios, concienciando, y luego las universidades tenemos la obligación de formar profesionales técnicamente preparados, que entiendan los conceptos, que entiendan cómo se controla la parte ambiental, que entiendan la diferencia entre un DQO y entre una inmisión. No es solamente decir no, es decir cómo. Y eso nos da la preparación técnica que se debe dar. La educación debe ser fundamental en el Ecuador para el desarrollo futuro. ¿Este debe ser uno de los ejes en el acuerdo que se está ahora trabajando? Por supuesto que sí. Debe ser uno de los ejes. Yo creo que antiguamente se daba, mire, los chicos que están ahora en 18, 19 años recibían educación ambiental, después se la quitó. Se la quitó del pensum y ahora yo creo que es fundamental que se la implique. Pero además creo que es fundamental que la gente entienda que las cosas, el tema ambiental es mucho más complejo de lo que parece. Es un tema que involucra química, que involucra física, que involucra biología, que involucra gestión, que involucra administración, y eso significa una preparación adecuada de las personas. Claro, y lógicamente también un compromiso desde la academia, desde el sistema educativo, para poder contribuir en este sentido. Muchas gracias, Katy Coral. Natalia Bonilla, ¿cuál es la opción si no es la vía el extractivismo? Entendemos que el extractivismo tiene su impacto en el medio ambiente, en la propia población, pero ¿cuál es la alternativa? Bueno, por ejemplo, para enfrentar el tema del cambio climático, han sido los movimientos sociales, conjuntamente con los movimientos indígenas, los movimientos de jóvenes, quienes ya plantearon hace algún tiempo dejar el crudo en el subsuelo. Esto es una solución real para enfrentar el cambio climático. Estamos hablando del bosque que no va a ser talado, las emisiones de CO2, entonces que no se van a ir al ambiente. Estamos de un bosque que se conserva y que sigue siendo los pulmones del mundo, porque eso es nuestra Amazonía. Estamos hablando de un petróleo que se queda en el subsuelo, que no se quema, que no se emiten más emisiones de CO2 al ambiente por esta quema. Estamos hablando de un petróleo que no llega a convertirse en plástico y que por tanto nos seguimos con esta cadena que nos está inundando el mundo con el plástico. Hemos planteado también el tema de fortalecer la soberanía alimentaria por medio del apoyo a los pequeños campesinos, por medio de la agroecología, por ejemplo, de una justa repartición de la tierra, porque la concentración de la tierra en agroindustria, como ya ustedes mismos lo plantearon, es uno de los grandes problemas del país en cuanto a cambio climático. Se ha hablado también muchísimo en el tema del consumo consciente. Se ha hablado también muchísimo en el tema de la solidaridad que tiene que ver con los pueblos, y esto voy en el sentido del respeto a la Constitución del Ecuador. Nosotros en el Ecuador tenemos los derechos de la naturaleza. La doctora nos ha hablado de cómo el tema ambiental tiene que ser un eje que va en todas partes, y también se tiene que incluir en este tema a los jueces, a los abogados, que sepamos que la naturaleza tiene derechos y que de esta manera los podamos respetar. Tenemos que además comprender lo que significa el desarrollo sostenible. Aquí ya tenemos una deuda al momento con nosotros, con las generaciones adultas, como lo dije, con las personas que viven en Esmeraldas, con las personas que están en la Amazonía, con todas esas poblaciones que fueron afectadas por la explotación petrolera de la Texaco, con lo que se está generando en la Cordillera del Sur. Ya tenemos una deuda. ¿Y qué va a pasar con las generaciones futuras? Si de pronto nos hemos acabado todo el oro, hemos contaminado todos los ríos, hemos talado todo el bosque, ¿de qué estamos hablando? Cuando el vicepresidente nos dice que la minería va porque va, ¿de qué diálogo estamos hablando? Aquí parece un diálogo de sordos. Cuando nos dicen estamos empezando un diálogo y nos cae el decreto 751 que permite la explotación en la zona de amortiguamiento del Yasuní, ¿de qué diálogo estamos hablando? Okay. Estos sin duda son temas que tendrán que ir trabajándose y discutiéndose a lo largo del proceso del Acuerdo Nacional. Mauricio Ochoa, hace algunas semanas un medio de comunicación inglés, The Guardian, publicó un reportaje en el que advertía que desechos plásticos estaban llegando
a las Islas Galápagos, poniendo en riesgo la fauna y la flora también de este punto, de esta región de nuestro país. Esta es una evidencia de los problemas ambientales que estamos enfrentando. ¿Cómo poder proteger nuestra riqueza frente a estas amenazas también? Sí, muy buena la pregunta. Sin embargo, me quedó un poco hablar de unas estrategias que también estamos implementando y que, claro, vienen encadenado también a las preocupaciones que tienen mis dos panelistas, que justamente es el tema de la soberanía alimentaria. Por favor. El tema de la capacitación. En el tema de soberanía alimentaria, por ejemplo, hemos actualizado el Plan Nacional de Riego y Drenaje 2019-2027, que permitirá, ¿no es cierto?, tener 600.000 hectáreas bajo riego y justamente encaminados a la soberanía alimentaria. Creo que eso va a ser un eje fundamental para 3 millones de ecuatorianos que nos permita, ¿no es cierto?, tener cultivado nuestras tierras, que nos permita bajar la contaminación, porque algo sumamente importante que nos genera contaminación en nuestros ríos, en nuestras playas, es justamente los sedimentos que se van cuando tenemos nosotros cultivos desnudos. Es un problema fundamental que tenemos. Entonces creemos que este plan nacional de riego y drenaje va fomentado hacia allá, va fomentado justamente a apuntar a esos campesinos pequeños, apuntar a la soberanía alimentaria, apuntar que nuestras generaciones y nosotros tengamos una alimentación saludable, una alimentación orgánica, ¿no es cierto?, que nos permita justamente mejorar la calidad de vida de nuestros niños, de nuestros nietos también. Es importante también mencionar, como les decía, estas áreas de protección hídrica, que si bien es cierto, nos pueden ayudar fundamentalmente a que estas áreas no permitamos, ¿no es cierto?, políticas para que tengamos contaminación. Es decir, áreas de protección para nosotros asegurar la calidad y la cantidad del agua para nuestras futuras generaciones. Entonces, a mí me parece que es sumamente importante, que va a aportar justamente a no tener este tipo de contaminaciones. Sí es complejo mirar, ¿no es cierto?, la cantidad de desechos que tenemos en nuestros ríos, la cantidad de contaminación que tenemos, y también ahí la capacitación es algo fundamental. Es decir, estamos trabajando en una política integral, ¿sí? Es cierto que vaya proyectos de preinversión, inversión, sostenibilidad, capacitación. Entonces, un proyecto holístico que permita justamente atacar estos problemas que estamos teniendo en la actualidad. De acuerdo, muchas gracias, Mauricio Ochoa. Katy Corral, quiero retomar la pregunta que le había planteado al señor Ochoa sobre este reportaje que se difundió hace algunas semanas a nivel mundial por parte del medio británico The Guardian, donde advierte que el plástico de una buena parte de los países del continente americano están parando en las Islas Galápagos. Sin duda tenemos problemas ambientales en nuestro país, pero también tenemos que enfrentar problemas externos ambientales que nos están afectando. Es así, lamentablemente poner barreras alrededor de Galápagos para impedir el paso del plástico es realmente ilógico pensarlo, pero sí lo que podríamos pensar es en recopilar ese plástico, en tener sistemas de recolección del plástico y poder procesarlo posteriormente para su recuperación y reutilización. Precisamente un joven ecuatoriano, Inti Gronenberg, que hizo sus estudios y creó su empresa en Inglaterra, vino hace pocas semanas acá también al país con una iniciativa de este tipo. ¿Cuán viable es? Es viable desde todos los puntos. Justamente hoy día realicé una visita con una alumna que está haciendo una tesis de grado, justamente a ver cómo la gente está aprovechando, en pequeñas escalas, pero están aprovechando los plásticos. Lo importante es saber cómo. Lo importante es hacerlo, lo importante es saber recogerlo, es tener sistemas de almacenamiento. Mira, lo importante es aplicar la ley. Sí, la ley te dice cómo hacerlo inclusive, y hay veces en que ni siquiera cumplimos lo básico, entonces eso es fundamental. Se puede hacer, tendríamos que buscar medios de recolección, de almacenamiento, de procesamiento y poder inclusive encontrar una fuente de ingresos para las islas. Entonces esa es la mentalidad hacia donde debemos ir. Debemos dejar de pensar que tenemos que decir no a todo. ¿Sí? O sea, porque es prácticamente imposible, o sea, en la práctica es irreal el pensar en decir no a todo. ¿Cómo les decimos a Estados Unidos, a Japón, a Argentina que no consuman plásticos porque llegan a Galápagos? En este momento. Y les imponemos además. Entonces es imposible. Hay que buscar soluciones prácticas para nuestros problemas. Y ahí es lo que interviene precisamente el conocimiento que nosotros podemos tener, la forma de hacerlo. Inclusive ese conocimiento, a veces hasta artesanal,
que pueda ayudarnos a recuperar este tipo de cosas. Claro que sí. Muchas gracias, Katy Coral. Natalia Bonilla, el tema ambiental también pasa por el ámbito de lo legal. ¿Qué hacer en lo legal? Pues sí, evidentemente. Lo que sucede en este momento es que las leyes no se aplican. También puede suceder muchas veces que los jueces no están capacitados. También lo que nos sucede en términos prácticos es que nos enredamos. Nos enredamos entre una acción administrativa que se presenta en el Ministerio del Ambiente, o en una acción legal, o en acudir a las cortes, o en acudir a los municipios o a los GATS. De alguna forma, eso ha estado enredado y ha impedido que se apliquen las leyes que tenemos. Además de eso, también tenemos que ver que de alguna manera se han llegado incluso a tergiversar las leyes que tenemos, y que a los defensores y defensoras de derechos de la naturaleza, de su medio ambiente, se los ha criminalizado. A los defensores se les ha llegado a ellos a acusar de agresión, de destrucción, de boicot. Se ha hecho un uso perverso de las leyes. Y es eso justamente uno de los retos que tenemos que asumir. Volvamos a la Constitución, volvamos a recordar que la naturaleza tiene derecho de tener quien los defienda, y que es obligación del Estado defender a esos defensores, proteger a esos defensores y también a la naturaleza. Pero eventuales reformas a la Constitución o mantener la Constitución en los principios de protección de la naturaleza como están ahora. Es decir, hay que fortalecer la Constitución como está, y lastimosamente ha pasado todo lo contrario. Por ejemplo, el decreto 752 que salió esta semana, lo que hace es justamente debilitar nuestra Constitución. Por ejemplo, nuestra Constitución sí es tajante en prohibir el ingreso de organismos genéticamente modificados. Sin embargo, a través del decreto 752 se está de alguna manera permitiendo el ingreso de transgénicos. Es decir, es como que si es que se escribiera con la mano derecha, se borra con la izquierda y las leyes no se cumplen. Hay que reforzar lo que ya está en la Constitución. Muchas gracias, Natalia Bonilla. Vamos ahora con Mauricio Ochoa. Desde el ámbito público, ¿cómo lograr generar una cultura de concienciación, de respeto al tema climático, sobre todo en nuestro país donde la ciudadanía finalmente, o al menos se puede evidenciar que no existe un respeto y un cuidado al medio ambiente? Sí, creemos fundamental, es verdad, la Constitución es muy garantista de los derechos de la naturaleza y es un avance importante que hemos tenido. Sin embargo, este acuerdo nacional que está llevando adelante el señor vicepresidente por encargo del presidente, justamente busca eso, ¿no es cierto? Sentar a todos los actores que estamos inmiscuidos en este tema, ¿no es cierto? Y ver de generación de política pública, de consenso, que permita modificar, que permita revisar los reglamentos, revisar la política pública, justamente en función de estas observaciones que tenemos de algunos sectores involucrados. O sea, justamente para mí, el tema del acuerdo nacional es eso, ¿no es cierto? Que estén los artesanos, que estén los sindicatos, que esté la academia, que es sumamente importante, que estén los gremios, que estén las organizaciones, que estén los compañeros ecologistas, y justamente generar esta política pública que nos permita mejorar y fortalecer lo que tú dices, la Constitución de la República. Pero, ¿cómo generar esa cultura en la sociedad? A eso iba a plantear mi pregunta. ¿Cómo generar conciencia en la ciudadanía para proteger nuestro entorno? Porque eso no lo encontramos actualmente, lamentablemente no lo encontramos. Es muy común, por ejemplo, que en las ciudades el común de los ciudadanos bote la basura en las quebradas, en los ríos, se destruya el medio ambiente. ¿Cómo cambiar esa visión y esa concepción de la protección de nuestro entorno natural? Ahí justamente tenemos que trabajar con las bases. Yo creo que eso es fundamental. Lo que hemos hecho nosotros, por ejemplo, el tema de fortalecer la gestión comunitaria del agua, ¿sí? Organizaciones de base que tenemos en las comunidades. Fortalecer la base, trabajar con ellos y justamente hacer este modelo de concientización. Tenemos las escuelas del agua en los diferentes sectores del país, que justamente no solo tratan problemas de operación y mantenimiento del agua, sino que tratan también el tema ambiental, el tema de concientizar, el tema del reciclaje de las botellas. O sea, es para mí política pública integral, como te decía en mi antecedente, que permita trabajar de manera holística este tema, ¿sí? Hay que concientizar, hay que trabajar con los GAD.
los GAT también tienen que cumplir sus competencias, que es fundamental. Es decir, cómo la política pública nacional puede aterrizar también en la política pública de los gobiernos autónomos descentralizados. Creo que ese es un gran reto que tenemos como país y este acuerdo nacional creo que nos va a permitir llegar a eso. Claro que sí. Muchas gracias, Mauricio Ochoa, por su intervención. Gracias a cada una de ustedes también por plantear sus propuestas e iniciativas pensando en un país a futuro con un tema climático mucho más fortalecido y protegido. Sofía. Nuestro tema de hoy es desarrollo sostenible y cambio climático. Nuestros invitados hacen algunas propuestas, que los gobiernos autónomos descentralizados asuman la responsabilidad en el tema de contaminación del agua, por ejemplo, el manejo de residuos a través de economía circular. También desde la autoridad presente se dice que sí existe en este momento un proyecto de saneamiento de agua potable que también se viene manejando con una inversión de más de 320 millones de dólares. Por otra parte, se habla de la educación ambiental como un eje fundamental que debería tomarse en cuenta en el acuerdo nacional y también como alternativa al extractivismo, fortalecer a los pequeños campesinos y una redistribución de la tierra. Estos, entre otros de los temas planteados aquí en Ecuador al Futuro. Volvemos enseguida con más. Ya volvemos con Ecuador al Futuro. El acuerdo es ahora. Gracias a quienes nos escriben a través de las redes sociales e interactúan con nosotros en este diálogo que se realiza con nuestros panelistas. Pero por supuesto hemos recogido las impresiones ciudadanas que también tienen preocupaciones sobre el tema planteado el día de hoy, la contaminación y también, por supuesto, el desarrollo sostenible.
Soy Rolando y mi pregunta es, si otros países no cuidan el medio ambiente, ¿por qué nosotros, el Ecuador, sí tenemos que hacerlo? Me llamo Cintia Igaje. ¿Qué piensan hacer el Ecuador para proteger nuestros recursos? Ahí están las preguntas que plantean ciudadanos, estas impresiones que también servirán de insumo para que puedan resolver estas interrogantes nuestros invitados, Fabricio. Muy bien, muchas gracias, Sofía. 21 horas 47 minutos. Importantes interrogantes de la ciudadanía. Arranquemos con Katy Coral. Bueno, ¿por qué cuidar nosotros nuestro medio ambiente si las grandes potencias, las grandes industrias, los países desarrollados, finalmente también tienen una gran cantidad de emisiones contaminantes en el planeta, que finalmente también nos afectan a nosotros? Mira, es fundamental que nosotros entendamos que el cuidado del ambiente no es un asunto banal, ni es un asunto de moda, ni es un asunto que podemos ponerle sobre el tapete de forma muy superficial. El cuidado del ambiente es un asunto de supervivencia, es tan claro como eso. Si no tenemos planeta, pues es obvio, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a ir a Marte, llevar a nuestros niños a Marte, no, o sea, opción. no hay opción, o sea, es un asunto básico, es elemental. Yo recuerdo que hace poco oía que alguien decía es que el ambiente ya pasó de moda, y yo no podía sino quedarme horrorizada ante semejante afirmación, porque entiendo la poca comprensión que se tiene de la magnitud del problema ambiental. El problema ambiental no son solamente pequeñas acciones, reciclaje, no usar el papel, no usar la fundita, cuidar a los perritos. El medio ambiente es inmenso. Es aire, es agua, es suelo, es ruido, es energía, es vibraciones. Eso no puedes limitarlo y no puedes sincretizarlo de esa forma, porque está en peligro tu vida, la mía, y lo que es para mí mucho más valioso, la vida de mi hijo. Entonces yo no puedo arriesgar eso. Entonces por eso debemos cuidarlo. Y si cada país tiene esa misma visión, yo hago esto porque debo hacerlo, seguramente vamos a mejorar y vamos a empezar. Y yo, como te digo, tengo mucha fe en que la gente va a concientizarse cuando se dé cuenta, cuando entienda la magnitud del problema. Y ojalá que eso no sea muy tarde también. Ojalá. Bueno, Natalia Bonilla. Hay acuerdos y compromisos a nivel internacional que obliga a los países del primer mundo, sobre todo, a mantener políticas que cuiden el medio ambiente frente a la situación que está enfrentando el planeta. ¿Cuán efectivos, desde la experiencia, usted como integrante de Acción Ecológica, cuán efectivo ha sido el precisamente llevar a cabo este tipo de acuerdos para proteger el ambiente? Bueno, estos acuerdos se están dando alrededor desde el 2000 con la primera cumbre de Río. Ajá. Entonces, ahí de alguna forma se planteó que estamos efectivamente en un problema global. Es un problema que nos afecta a todos. Es el problema del cuidado de la casa común. Entonces, se empezaron a tomar varias medidas entre los países y se fueron dando un protocolo, se fue dando otro protocolo. Sin embargo, conforme fue pasando el tiempo, estos protocolos se volvieron ineficientes. Sin embargo, lo que se dejó establecido es la responsabilidad de cada uno de los tipos de países. Desde los países que fueron conocidos como países del anexo A, que eran los países que más consumían en electricidad, que eran los principales consumidores, por ejemplo, de petróleo, con todas las variantes que esto significa, a los otros. Y Ecuador está en un anexo diferente al del anexo A. Ahora la cuestión es que efectivamente no existe la voluntad de estos países de reducir su consumo. Cuando uno puede ver quién consume más, vemos que son los países de lo que es conocido como el norte global, los que consumen más y que por tanto son ellos los principalmente encaminados a reducir sus emisiones. Sin embargo, hemos visto que se dan falsas soluciones al cambio climático, que nos involucran a nosotros, que nos restan derechos. Por ejemplo, se ha tratado de poner plantaciones forestales que han llegado a tener el nombre de sumideros de carbono en nuestros países, como una falsa medida. No es así. Los sumideros de carbono, las plantaciones forestales causan aún más impactos como nosotros podemos ver. Es decir, cada país efectivamente tiene que tomar conciencia que tiene que reducir su consumo. Y nosotros, como en Ecuador, tenemos la responsabilidad de conservar lo que nos queda. Y lastimosamente no es que nos quede tanto. Hemos sido bastante irresponsables con lo que tenemos.
Y eso que tenemos que conservarlo, cuidarlo y protegerlo. De acuerdo, muchas gracias, Natalia Bonilla. Mauricio Ochoa, en el tema del agua, el agua realmente es un elemento muy sensible actualmente en todo el planeta. A veces hemos escuchado una especie de mito urbano, que las guerras del futuro serán por el agua. ¿Qué tan cierto es esto? Así es, ¿no? Se estima que de aquí al 2050 las grandes ciudades, ¿no es cierto?, necesitarán un 50% más de agua de lo que tienen en este momento. Y para eso justamente tenemos que cuidar nuestras fuentes de agua, preservar nuestras fuentes de agua. No solamente en las partes altas de nuestros páramos, sino también tenemos aguas subterráneas que tenemos que conservarlas y que tenemos que cuidarlas. En el caso de Ecuador, ¿tenemos fuentes de agua suficiente? Tenemos agua suficiente. Ahora, tenemos que ver los mecanismos, ¿no es cierto?, para poder explotar y poder dar agua segura a la ciudadanía. ¿Sí? Y para esto necesitamos estos proyectos importantes, ¿no es cierto? Porque una dificultad que hemos tenido dentro de los gobiernos autónomos centralizados y de las consultoras es que no tengamos bien realizados los estudios, por ejemplo. Entonces, ahí puede intervenir en un acuerdo el tema de la academia, ¿sí?, para revisar estos estudios, porque desde ahí se da una problemática fundamental. Entonces, la preinversión, la inversión, ¿no es cierto?, y la sostenibilidad de los sistemas es algo fundamental, ¿sí? En el tema del saneamiento creo que es una política fundamental. Al solamente tener casi alrededor del 10% de aguas residuales tratadas, nos implica que nosotros tengamos que pensar en una política pública justamente que permita no solamente hacer obra de plantas de tratamiento para tratar las aguas, sino esas plantas de tratamiento cómo van a ser sostenibles, ¿sí? Porque justamente tienen que generar espacios para que estas plantas de tratamiento en el tiempo y en el espacio operen de la mejor manera. Bueno, tenemos un 49% que necesita de agua segura en el país y lógicamente ese también es un gran reto. Sí, estamos hablando, ¿no? 85% tenemos en la urbanidad y el 51% tenemos agua segura en la ruralidad. Y justamente a eso apunta este gran programa emblemático que es la misión Agua Segura y Saneamiento para Todos. De acuerdo, muy bien, gracias Mauricio Ochoa. Estamos ya cerrando esta ronda de participaciones con nuestros invitados. Vamos ahora a esta última ronda con reflexiones finales y conclusiones de cada uno, por parte de cada uno de ellos. Tienen un minuto aproximadamente para poder plantear sus observaciones finales en torno a este tema. Arrancamos con Katy Coral. Bien, yo creo que hay 3 ejes fundamentales. El primero, empoderar a la autoridad ambiental. La autoridad ambiental tiene que tener poder y tiene que ejercerlo para hacer los controles, para cuidar todos estos factores que ya hemos dicho. Pero adicionalmente tiene que actuar rápidamente. No puede demorarse un estudio 3 años, porque eso no me permite remediar ni mitigar los efectos que puede tener en los impactos ambientales. Segundo, fundamental, la educación. Es fundamental que haya educación desde todos los puntos de vista, desde la parte más básica hasta la parte más alta, sobre la parte ambiental. Debe haber una concienciación que parte de la educación. Y por último, algo que probablemente a mucha gente no le va a gustar, pero debemos empezar a pensar en control de la natalidad, porque es uno de los factores fundamentales para poder preservar el planeta que nosotros tenemos. Para el caso de nuestros países. También. A ver, porque estas medidas solamente las escuchamos en Asia. Cuando nosotros decimos nuestro país, pensamos que estamos en una isla. La isla es del planeta. O sea, si no hay planeta, no importa si eres de Ecuador, de China, de África, de Estados Unidos, no vas a tener planeta, simplemente. Entonces, eso debe ser una concienciación que debe ir profundamente en las personas y que deben entender que hay cosas que realmente a futuro no podremos seguir haciendo. Muy bien, muy claro. Muchas gracias, Katy Coral. Vamos con Natalia Bonilla. Bueno, el Estado ecuatoriano en general y los gobiernos que vienen tienen que darle absolutamente la prioridad al tema ambiental. No puede ser posible que sigamos poniendo este tema en segundo lugar. Ella es un tema que tiene que tener un lugar prioritario, las leyes se tienen que cumplir, el Ministerio, la autoridad ambiental tiene que tener el peso necesario. Realmente en Ecuador sí vivimos ya en este momento en una crisis ambiental. Todos lo podemos constatar, lo que está pasando, y tenemos que dar el peso que esto requiere. Tenemos que pensar seriamente en la transición hacia un Ecuador postpetrolero. Y eso nos tiene que tomar nuestro tiempo, nuestra energía y la construcción de políticas siempre en colaboración
con la ciudadanía. Tenemos que escucharnos, tenemos que escuchar a los pueblos indígenas, tenemos que escuchar a los jóvenes, tenemos que escuchar lo que los movimientos sociales tenemos que decir para poder construir este nuevo Ecuador. De acuerdo, muchas gracias Natalia Bonilla. Vamos y ya cerramos con Mauricio Ochoa. Sí, claramente, justamente el acuerdo nacional es eso, ¿no? Sí, tener involucrados a todas las organizaciones, tener involucrados a los niños, a la academia, justamente para generar, y si la política no la estamos derrumbando de la mejor manera, justamente está este espacio en la cual podemos nosotros realizar las propuestas y poder canalizar una política pública. Entonces, para mí creo que es fundamental de saber escucharnos, como tú lo dices, en este espacio para justamente tener una política pública que permita mejorar estos espacios ambientales que sin lugar a duda sigue siendo un problema fundamental, y si no tomamos acciones pertinentes en el asunto, creemos que estamos teniendo acciones negativas en función de nuestras futuras generaciones. Así que llamamos al diálogo, al acuerdo, este diálogo que empezó hace 2 años fundamentalmente, y sentarnos en la mesa y crear política pública o reformar política pública que nos permita justamente llegar a las actuaciones o actividades, acciones, estrategias que en esta mesa se han venido planteando. Muy bien, muchas gracias a los invitados por plantear cada una de sus observaciones y propuestas para construir un país con sostenibilidad y también teniendo en cuenta el tema del cambio climático hacia futuro. Agradezco a Katy Coral, profesora de la Universidad Internacional SEC, en la Facultad de Ciencias Naturales y Ambientales, a Natalia Bonilla, de Acción Ecológica, y a Mauricio Ochoa, subsecretario nacional de Agua Potable y Saneamiento de la Secretaría Nacional del Agua. Sofía. Tanto desde la normativa como desde el cambio cultural se puede repensar la producción y el consumo. Los recursos naturales no son inagotables y el planeta y las especies que lo habitan ya no resisten más contaminación indiscriminada. Esperamos que este diálogo propiciado en Ecuador al Futuro sirva de insumo para las autoridades y para todos los ciudadanos y ciudadanas. Hasta la próxima. Ecuador al Futuro llegó gracias a... El nuevo plan Todos Conectados de CNT viene con 2 gigas para navegar, minutos a toda la comunidad